últimas horas, ayer, del propio Luis Caputo en redes sociales, hacia, sin nombrarlos, ¿no?, algunos gobernadores, ahora te voy a decir quiénes son porque se reunieron el día anterior, por pedir baja de impuestos, baja de retenciones, cuando en sus provincias los aumentan, ¿no? Ese antagonismo, contradicción que hay en la Argentina. Empezamos el noticiero. Pablo, buenas tardes. ¿Cómo te va, Hugo? Buenas tardes. 6 y 1 minuto, posteo del jefe de gabinete de ministros, Guillermo Franco. ¿Lo compartimos? Dale. Urgente. Así dice, el gobierno nacional ha decidido bajar las retenciones al campo y eliminarlas en las economías regionales. Esta excepcional medida implica un enorme esfuerzo y es posible gracias a que alcanzamos el superávit fiscal. Tiene como objetivo acompañar al campo en la situación de emergencia que sufre producto de la sequía y la baja internacional de los precios de los commodities. Acompañé al ministro de Economía, Luis Caputo, al secretario de Industria, Pablo Lavigne, y al secretario de Agricultura, Pesca y Ganadería, Sergio Iraeta, quienes brindaron este anuncio junto con el vocero presidencial Manuel Adorni. Desde el principio del gobierno de Javier Milei, nuestro compromiso es reducir y eliminar impuestos. Posteo de hace instante del jefe de gabinete de ministros. Es una noticia en este comienzo del 2025 importantísima. No sé qué mirada tenés, Pablo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy importante, Hugo. Buenas tardes. En términos del compromiso de campaña, ¿no? Porque había sido una promesa del presidente Javier Milei durante la campaña presidencial. Efectivamente, había habido un reclamo de parte de la mesa de enlace. Le habían pedido una audiencia para el próximo 6 de febrero al ministro de Economía, Luis Caputo. Y se anticipa, ¿no?, el ministro con esta baja. ¿Te parece que repasamos brevemente? Por favor, sí, claro. Es muy importante lo de las economías regionales, pero también la merma paulatina de algunos commodities, como por ejemplo la soja del 33 al 26%, el trigo del 12 al 9,5%, el maíz del 12 al 9,5% y el girasol del 7 al 5,5%, ¿no? Era un reclamo que tenían desde el campo en un contexto donde, bien lo decía el jefe de gabinete, sequía, baja del precio internacional. Y fundamentalmente, Hugo, también hay que decirlo, el campo fue uno de los motores de la reactivación otra vez más, por enésima vez, de la Argentina. Y además el gobierno, como bien dijiste, lo había dicho en la campaña, creo que es una respuesta también a ese compromiso. Es un muy buen dato, el sector agropecuario lo festeja, por supuesto que habrá reuniones para, seguir negociando distintas tratativas. En este caso me parece que el gobierno se anota un poroto en un año político clave con otro tipo de demandas. Está escuchando con sensibilidad a otros sectores. El otro día decíamos que, a partir de los analistas, que el gobierno mira en forma conjunta su plan. El superávit fiscal no se negocia y no le interesa tanto qué pasa en cada sector, porque si no cualquiera lo tira de la camiseta y lo puede hacer cambiar de rumbo. Pero en este caso me parece que son consecuentes con las promesas que le habían hecho al campo y a la gente. Incluso... ¿Lo escuchamos? Adorni, ¿te parece? Dale, lo escuchamos. El gobierno nacional tomó la decisión de bajar las retenciones al campo. De esta manera se va a reducir la alícuota para los principales cultivos y sus primeras transformaciones y además, y no menos importante, se van a eliminar de manera permanente las retenciones para las economías regionales. Esto es un trabajo que se viene haciendo desde hace un tiempo bastante largo, especialmente durante el último trimestre de 2024 que se viene trabajando en estas medidas. Bueno, te das cuenta que es el resultado de un trabajo que ya estaban haciendo. ¿Cuándo vendrá la salida del cepo? Que me parece que es otra de las medidas tan esperadas por toda la sociedad. Bueno, se empieza a completar un cuadro que no por perfecto, ni mucho menos, porque falta mucho. Todavía Argentina es uno de los muy pocos países, creo que hay 2 o 3 países en el mundo que cobran retenciones, que todavía las tiene. Pero claro, le eliminan las economías regionales, la baja en términos generales, y el campo probablemente, como dicen los distintos sectores y agrupaciones que lo conforman, va a reinvertir. Ese es el compromiso que se estableció a mantener, ¿no? También, Hugo, había habido una réplica en las últimas horas, ayer, del propio Luis Caputo en redes sociales, hacia, sin nombrarlos, ¿no?, algunos gobernadores, ahora te voy a decir quiénes son porque se reunieron el día anterior, por pedir baja de impuestos, baja de retenciones, cuando en sus provincias
los aumentan, ¿no? Ese antagonismo, contradicción que hay en la Argentina. En especial había habido un encuentro entre los gobernadores de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos pidiendo la baja de retenciones para sus economías regionales y en especial algún tipo de baja o compensación por esta sequía, por lo que decía recién el tuit del jefe de gabinete, pero la réplica del propio Caputo, ¿no? Sí. Para poder bajar impuestos, que es un compromiso de gestión de este gobierno, primero hay que crecer, primero tiene que haber superávit, no se puede bajar impuestos porque sí. Y eso mismo dijo Caputo esta tarde, en los anuncios detallados, que después vamos a repasar, señaló eso, en la medida en que podemos tener superávit, suena razonable, no hay que ser un experto en economía para decir, che, no podemos gastar en nada. No, pero a mí me gustaba tal cosa, viste, como si fuera una familia. A mí me gustaba tal otra, dice el otro. Yo quería comprarme. No se puede gastar nada. Ahora, en la medida que tenés un poquito de ahorro, entonces podés comprar. O en este caso podés liberar de impuestos al campo, que además está pasando un momento difícil. La soja está a 300. 20 años atrás estaba a 600. Es decir, que no hay viento de cola, que encima tenés el fenómeno de la niña y la sequía, y que las otras economías de los países de alrededor, sin retenciones, han crecido y hasta duplicado sus producciones. Entonces es algo que me parece al gobierno le conviene y nos conviene a todos, porque si crece la producción agropecuaria, Argentina tendrá mayores ingresos de dólares. Creo que el campo aporta entre 15.000 y 20.000 millones de dólares a la economía todos los años. Es el sector que más dólares aporta y creo que estuvo en 5.000 o en 6.000. Tal vez cuando hablemos con alguno de los expertos que tenemos acá en el listado nos pueda explicar mejor ese dato. Pero para entender la dimensión de la importancia del campo, la Argentina es esencialmente un país agropecuario, de materias primas, lo sigue siendo. Y te dejo una pregunta cuando hables con los especialistas, preguntarles cuánto aportó el campo en los últimos 20 años y cuánto pudo haber aportado aún más sin retenciones, teniendo en cuenta que es una alícuota, un esquema que se implementara con esos porcentajes a partir del año 2002, ¿no? En plena crisis económica de la Argentina, Eduardo Duhalde como presidente en esa época, y 20 años después, amén de la crisis del 2008, recordaremos los argentinos retenciones móviles, ¿cuánto pudo haber aportado aún más todavía, ¿no? El campo sin tener el pie sobre la cabeza, ¿no? Eso es lo más importante. Y de nuevo la orejera ideológica, ¿no? Que el campo son terratenientes, que bueno, con la tierra se hacen ricos, cuando en realidad hay que levantarse a las 4 de la mañana para arrancar a laburar en el campo, ¿no? Bueno, Pablito, vamos a seguir con este y otros temas, un programón como siempre. Excelente programa por delante. Hiciste y nosotros, bueno, seguimos aquí en la continuidad. Buena tarde, abrazo grande. Y así le damos la bienvenida a este noticiero de todas las tardes.